Estamos en Israel. Shavua Tov, buena semana. Yomar Hatimat Tová. Todos los deseos que se van sumando a lo largo de estos días tan especiales que son Aseret Yemei Teshuvah, donde la opción de poder estudiar todos los días, al menos de hacernos un tiempo para poder estudiar, ya es una iniciativa muy bendecida desde cualquier lugar para todos ustedes, obviamente, y que tengamos, obviamente, la fuerza de poder hacer esto durante todos los días del año. Tal vez el significante de estos hoteles de Yom Teshuvah representen esa dimensión. Nuestro encuentro tiene que ver con el Ramjal, tiene que ver con Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y toda la explicación de Rosh Hashanah según su perspectiva y por sobre todas las cosas lo que eventualmente Luzzatto nos habla del impacto del shofar. Vamos a compartir entonces con ustedes ahora en pantalla el material que estamos tratando de compartir y de estudiar y fundamentalmente lo pueden pedir, por supuesto, hemos mandado un aviso a, a nuestro mail para los que estudian solamente, para que lo puedan tener también junto con ustedes. Ayer entonces estudiamos en la página 18, para los que tienen el texto en la mano, 17, perdón, estudiamos el comienzo de la tercera sección y allí nos decía el Ramjal, y después estudiamos con mucha profundidad cada uno de los comentarios, ciertamente más en detalle la relación entre el toque de shofar y la proyección de Rahamim reside en las raíces de la conducción divina. Hablamos ayer acerca del tema de la conducción divina y sus fundamentos, de acuerdo con los asuntos verdaderos de la conducción, o sea, la esencia de lo que representa la conducción de Akadosh Baruj Hu. No olvidemos que el tema de las Selijot que acompañan estos días hasta el día de Yom Kippurim, donde llegamos a la máxima expresión de Selijot, en donde Moshe Rabenu logra culminar toda su estadía en el monte Sinaí por motus propios la segunda vez, invocando el perdón de Akadosh Baruj Hu, y eso lo consigue, y lo decimos en Yom Kippur, Salah y pareja, he perdonado de acuerdo a tu pedido, tiene que ver con esa conducción en la cual Moshe Rabenu quiere tener acceso y que Akadosh Baruj Hu obviamente le dice que podría ver sus espaldas, pero no su frente. Y en última instancia, todo eso nos estará hablando de una realidad muy diferente, como explicamos aquí en clase. Pero aquí estamos hablando de la conducción divina y sus fundamentos, de acuerdo a los asuntos verdaderos de la conducción. Y la intención de esto, decía Ramjal, es, primero, y aquí es el punto que estudiamos, despertar a los patriarcas del mundo. Él los llama Avot Haolam, como estudiamos ayer, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y para qué despertarlos a ellos? Despertar el mérito que estos patriarcas tienen con el objetivo de reforzarnos en su mérito, el mérito de los patriarcas, y a partir de ese mérito que se llama el Zehut Avot, como lo vimos ayer a la tarde en la explicación que sigue al pie, en su mérito para despertar, dice el Ramjal, el Rahamim, la compasión, la piedad, la misericordia, como lo traducen, y apaciguar el atributo de la justicia. Hasta aquí habíamos entonces estudiado el momento de ayer. Y ahora seguimos en este punto número 2, ya en la página 19, para los que tienen el texto y para los que quieren ubicarse en el texto mismo. El segundo punto es Ul Agvir Atov al fortalecer el bien por sobre el mal. Es otro de los objetivos centrales del toque del shofar, por supuesto, fortalecer el bien por sobre el mal, y continuamos en la página 20, ya que todo lo debajo son explicaciones. Dice el Ramjal, todo esto ya lo hemos estudiado, hasta aquí, hasta que da Tishak, enseguida vamos a verlo, para someter a las fuerzas del mal y someter, Lichpot, Ra, para someter a esas fuerzas, Lichpot. Lichpot es como dominarlas eventualmente y someterlas, es la traducción, a las fuerzas del mar y quitar
yo tengo que avanzar eventualmente para y quitar la fuerza de los acusadores. O sea, litol etakoach minamekatregim. Estudiamos de los acusadores, estudiamos del famoso Satán que viene a interponerse en nuestro camino. Dicho sea de paso, hay un solo día que el Satán no puede acusar al pueblo judío. Y ese va a ser seguramente el día de Yom Kippurim. Yom Kippur es el único día que el Satán no puede lecatreg, no puede acusar al pueblo de Israel. Durante 364 días lo puede hacer, menos el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque la palabra ha-Satán, hei, sin, tet, nun, suman en hebreo 364. Quiere decir que queda un día en el cual el Satán no puede trabajar, entonces no puede actuar, perdón. La fuerza de los acusadores y sigue entonces, y ahí es la segunda parte. Entonces, este es el punto número dos. El punto número dos, entonces, fortalecer el bien por sobre el mal, así decía el Ramjal, y someter a las fuerzas del mal y quitar la fuerza de los acusadores. Ese es el estadio de lo que es verdaderamente este escenario, de lo que es fortalecer el bien sobre el mal. Y un punto que no es menor y que lo trae en la página 21 abajo, donde dice Akedat Yitzhak en Rosh Hashanah. Vamos a buscar ese punto, los que tenemos en material. Página 21 abajo. Las páginas están al pie de la hoja del lado derecho. Y entonces, uno de los motivos por los cuales hemos leído uh, Akedat Yitzhak en Rosh Hashanah, ese es tal vez una de las esencias de este término. La Akedah sucedió el día de Rosh Hashanah y por lo tanto dejó su huella e impregnó ese día con su flujo espiritual específico. Fue uno de los sucesos, dice Ramjal, espirituales más revolucionarios y determinantes de toda la historia de la humanidad. Akedat Yitzhak. Hashem le encomendó a Abraham como uno de sus 10 misiones, pruebas y desafíos espirituales. Estos son comentarios de Rabino Wachnish Shlita, sacrificar a su único y amado hijo. Abraham subyugó su lógica y mente finita, sometiéndole a la voluntad divina e infinita, y cumplió la orden de Hashem. Pero a último momento Hashem lo frena, le indica reemplazarlo por un carnero que estaba allí con su cuerno enredado, con sus cuernos en realidad enredados en un arbusto. Es en Basebaj, en una maraña, en una enmarañada estructura de un arbusto. El Midrash explica que en la dimensión espiritual, Isaac realmente fue sacrificado, murió, y Hashem le retornó su Neshama y lo revivió. Esta es la posición de los Jajamim en el Midrash. Es decir, en ese día, Hashem insufló la Neshama de Isaac y ocurrió Tejiat Ametim. Se produce uno de los principios vitales por los cuales transcurre la Emuná del pueblo de Israel, así como lo afirmó Rambam en sus 13 principios, y el último de esos principios es no solamente la llegada del Mesías, sino la resurrección de los muertos. Motivo por el cual, en ese momento, Yitzhak pronunció por primera vez en la historia la verajá de Mejayé Ametim. Hashem Mejayé Ametim. Mamá, bendito eres tú, Hashem, que resucitas a los muertos. El primer día de Rosh Hashanah, cuando Hashem creó al hombre, le dio la vida con la acción de Vaipach Beapav Nishmat Haim. Hu crea al hombre y le insufla en sus narinas un hálito de vida. Exactamente ese mismo día, pero 2000 años más tarde, volvió a insuflar la Neshama en Isaac para resucitarlo luego de la Akedah. Muy interesante. Cada año al llegar ese día, le pedimos a Hashem que nos vuelva a crear y renovar, que nos dé vida, y esto Hashem lo hace por medio de insuflarnos nuestra Neshama. Por nuestra parte, nosotros aquí abajo soplamos al tocar el shofar, así como Dios insufló, le puso de la Neshama a Isaac de vuelta, nosotros tocamos el shofar, y nuestra acción de soplar despierta esa misma acción en el plano superior. Hashem también sopla para insuflarnos la Neshama por otro año más de vida. Interesante comparación, ¿no? Así como el shofar
suena aquí abajo y nosotros le insuflamos nuestro aire, Akadosh Baruj Hu insufla también nuestro aire para nosotros. ¿Me encontró? Sí. Bien. Entonces, con el shofar activamos el zehut, el mérito de Akedat Yitzhak, para despertar el rahamim otra vez, la piedad, la compasión en el juicio, y también para despertar el shofar superior, en el que Shem sopla y nos insufla en el estómago. Hablábamos que en este punto el Ramjal hablaba de cómo llevar a que las fuerzas del bien superan a las fuerzas del mal. Y aquí entonces entramos en un punto que es el llamado número 20, al pie de la página 22. La lucha entre el bien y el mal. Aquí en Derech Hashem, todo este texto pertenece al libro Derech Hashem. Se concentró principalmente Ramjal en un aspecto del shofar, despertar el Rahamim en el juicio, como es que estábamos viendo cuál es el impacto espiritual del shofar. Pero existe también otro aspecto, reforzar el bien por sobre el mal. Aquí solo lo nombra sin explicar mucho, pero en Mahamar HaJochma, perdón, lo desarrolla en detalle. Toda la creación, la conducción de Hashem y la historia de la humanidad se puede resumir en una sola variable. ¿Cuál es? La revelación de Hashem. La revelación es la manifestación del Todopoderoso al hombre. Y esto se lo conoce en la terminología de los Jajamim como Eharat Panim. Eharat Panim es cuando tu luz se revela. Ehará es la luminosidad de su rostro. Y por otro lado, la otra realidad se llama el ocultamiento de Dios. Y es la revelación, que es la manifestación de Él, y comillas, lo podemos visualizar esa luz, o su ocultamiento que se llama, como conocemos, Esther Panim. Esta es la raíz y la causa de todo lo que fue, es y será. A lo largo de nuestra sagrada Torah, veremos lo que representa el Eharat Panim y el Esther Panim. Básicamente, esa será la tendencia a lo largo de toda nuestra sagrada Torah. La manifestación de Eharat Panim en este mundo es la existencia del bien y de la soberanía del reinado de Hashem sobre la tierra, que es lo que venimos a marcar aquí en Rosh Hashanah. Y no solamente en Rosh Hashanah, sino durante estos 10 días maravillosos llamados Aseret Yemei Teshuvah, donde parte de nuestra tefila cambia la terminología de Dios, de él, Kel, por Amelech. Todos sabemos esto muy bien. Entonces, en última instancia, la manifestación de esta iluminación del rostro divino, como decimos en la Brajá, como los Kohanim, perdón, nos dicen en la Brajá, Yaer Hashem panav eleja bifuneka, y Hashem te ilumine con su presencia y te dé sabiduría. Esa Eharat Panim es precisamente la existencia del bien y fundamentalmente la soberanía del reinado de Hashem sobre la tierra, mientras que la consecuencia del Esther Panim, lo contrario, es el mal y el exilio. Eso es Megilat Esther. Mamá es Megilat Esther, utilizaron el nombre de la reina Esther para hablar también del Esther Panim. Se escribe diferente, pero suena onomatopéyicamente igual. Por lo tanto, podemos afirmar que un modelo superador para abarcar y comprender la historia espiritual de la humanidad es la dinámica de la batalla entre el bien y el mal. Y es una dinámica no privativa necesariamente de la tradición de fe judía. La única que la tradición de fe judía, todo obviamente tiene un mismo origen, una sola raíz, un mismo fundamento, que es la presencia de Kadosh Baruj Hu en este mundo. No así las tendencias persas, por ejemplo, donde el mitraísmo hablaba de la creencia en el dios Mitra, era la creencia en Hormuz o Arimán. Hormuz era el dios de la luz y Arimán el dios de las tinieblas. Ellos tenían dioses diferentes, obviamente, y esta categorización ha marcado, obviamente, todo lo que es el principio de la idolatría, lejos de nuestra realidad. Como toda dinámica dual binaria, hay tres posibles estados generales. Gana uno o gana el otro, o eventualmente aún están en estado de conflicto y competencia en el que todavía no triunfó ninguno. En nuestro caso, en modo ascendente sería el estado uno, el mal domina, apresa y esclaviza al bien sin que el bien pueda manifestarse. El estado 2, una situación de batalla, contienda, lucha y competencia,
en donde a veces uno estará más fuerte que el otro y viceversa, pero aún ninguno terminó de vencer a su oponente. Obviamente, en este estado hay un amplio matiz de grados intermedios respecto a cuál de los dos oponentes va ganando. El estado 3 es cuando el bien triunfa completamente y domina al mal hasta subyugarlo y anular. Y esto va a ocurrir, obviamente, en Yemot Mashiach. Esto va a pasar en los tiempos mesiánicos. Ahora, ¿cómo crea el Todopoderoso a este mundo? Hashem creó el mundo en la situación de estado 2, o sea, en una situación de confrontación permanente, en un estado de lucha, para que exista, obviamente, el libre albedrío, que si no, no seríamos la manifestación esencial de la creación como libre albedrío. Entonces, dejó este estado de lucha para que exista libre, y así entonces Adán Rishon, el ser primigenio, el ser primordial, pueda realizar el tikkun por medio de hacer el bien, o sea, cumplir la mitad de comer, por ejemplo, del Etz Haim, del árbol de la vida, y evitar el mal, no comer del árbol prohibido, que era el Etz Hadat o Barra, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles había en ese lugar, el Etz Hadat o Barra y el Etz Haim, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si lo lograba, hubiera generado la victoria final del bien sobre el mal, elevando hacia sí mismo y a todo el mundo al estado 3 de perfección y bien absoluta. O sea que ya prácticamente podríamos haber ingresado en un mundo redimido, libre eventualmente de todo lo que fuera la transgresión. Pero no hay ninguna duda que el Het trae nuestra explicación. La transgresión generó exactamente lo opuesto a lo esperado. En lugar de elevar el mundo de un estadio 2 a 3, lo hundió en el estadio 1, donde solamente parece ser que lo que prima en este mundo es la fuerza del mal. En lugar de que el bien triunfe, el mal se reforzó tanto hasta dominar al bien, dejándolo debilitado y preso en su dominio. Entendemos ahora lo que pasa con Caín y Abel, por ejemplo. El bien quedó secuestrado y exiliado bajo el dominio del mal. A partir de allí, la misión del hombre era rescatar y liberar al bien para recuperar así el estado 2, donde hay una lucha, donde el bien puede luchar y combatir al mal. Eso fue lo que ocurrió en donde, en Har Sinai. El Mahamad Har Sinai es un momento cumbre en la historia de la humanidad, no solamente del pueblo judío. El bien finalmente se liberó del mal y ya estaba listo para reforzarse y poder librar la batalla contra el mal con el objetivo final de llegar a su destino original. El destino original anhelado era que el bien triunfe sobre el mal y alcanzar el estadio 3, el estadio ideal del bien. Claro, tuvimos una situación emergente que fue el becerro de oro. Por lo tanto, la conclusión es, Hashem creó el mundo en estadio 2 de batalla entre el bien y el mal. El objetivo era que el hombre pueda elevarlo al estado 3, en donde el bien triunfa y domina. En lugar de eso, el Het, el pecado, hundió al mundo en estado 1, en donde el mal domina y el bien quedó apresado y exiliado. Ahora el tikkun era doble. Primero, rescatar y liberar al bien para recuperar el estado 2 de batalla y confrontación, y luego alcanzar el estado 1 del tikkun aklali, de la corrección, reparación total. Una de las propiedades espirituales del shofar, si podemos volver a la temática del shofar, es rescatar y liberar, generando que las cosas vuelvan a su estado original y esencial. O sea que el shofar tiene esa fuerza, tiene esa capacidad. La manifestación en esta realidad es este plano, en este plano, perdón, es el shofar que se tocaba en Yobel. ¿Cuál era el shofar del Yobel? Quiere decir el año 50. Sabemos que el Yobel es el año del jubileo, el año 50, después de poder vivir 7 septenios, 7 años de Shemitah. 7 por 7 son 49, el año siguiente es el año 50. En ese tiempo del año 50 se tocaba el Keren Ayobel. Por eso aparece el concepto de Yobel. Yobel no solamente es jubileo por jubileo, sino que Yobel es el nombre del Keren, del cuerpo. Keren Ayobel. ¿Y qué pasaba? En este año 50 acontece una maravilla en este mundo que la Torá lo afirma, Ukeratem Dror Baares de Jolio Shevea. E invocaréis el Dror, la libertad en la tierra para todos sus habitantes. Y entonces aquí, el shofar que se tocaba en el Yobel, con el que se anunciaba y generaba la liberación de esclavos y el retorno de las tierras a sus dueños. Esto es maravilloso, porque en última instancia
lo que nosotros tocamos hoy en día, el shofar, a la salida de Yom Kippur, este toque de shofar no es un toque de shofar obligatorio. O sea, el shofar obligatorio fue Rosh Hashanah, nada más. ¿Y por qué tocamos el shofar a la salida de Yom Kippur? Si bien la gente piensa que el toque del shofar es el sonido que marca el final del ayuno, lo que marca el final del ayuno es la hora, por un lado, que ya concluye el día, y eso marca el final del ayuno. Ahora, ¿para qué tocamos el shofar? En esa hora en donde ya está lindando el día con el nuevo día, el final del día con el nuevo día que habrá de comenzar. Porque el toque del Yobel en el año 50 se hacía en el día de Yom Kippurim. El día de Yom Kippurim tiene esta doble configuración, no solamente del perdón, sino también la libertad. O sea que Yom Kippurim es no solamente la evocación del perdón divino, sino también de la liberación humana. Alcanzamos un periodo de liberación increíblemente hermoso y único, y que nosotros obviamente sentimos que esa libertad debe ser proclamada y justo a la salida de uno de los días más trascendentes del calendario hebreo, o tal vez el más trascendente después del tiempo de Shabbat. Por eso nos trae aquí muy bien la explicación que el shofar de Ar Sinai generó el primer tikkun, rescató y liberó el bien y elevó al mundo del estado 1, del estadio 1 al estadio 2. El shofar que tocamos en Rosh Hashanah cada año refuerza el bien por sobre el mal con el objetivo de ir elevando progresivamente al mundo y acercarlo al estado 3. El shofar del Mashiach, en el futuro, shofarosh el Mashiach, generará el tikkun aklali, quiere decir no solamente el tikkun del pueblo judío y de la humanidad, sino también de todo el universo, el tikkun universal, en el que el bien termina de dominar y gobernar en el mundo, elevando al estado 3. Ahora bien, hablábamos del Mahamar Jochma, sobre el tema de Inyana Shofar. Vean lo que dice el Ramjal aquí con respecto a todo este tema, realmente en forma realmente maravillosa. Seguimos todavía viendo los comentarios, que son muy nutritivos para poder entender al Ramjal. Dice Ramjal, כי סגולת השופר בתקיעתו למטה, בכוח שורשו למעלה, הוא להחזיק הטוב ולכפות הרע, כמו dijo, ותראה שמאחר חטאו של אדם הראשון, הנה נתעב הטוב ברע ונכבש תחתיו. La propiedad del shofar, al tocarlo aquí abajo, y la fuerza de su raíz superior en el mundo espiritual, o sea, como lo que hacemos aquí abajo tiene siempre una manifestación allí arriba. Eso es lo que debemos entender. Cualquier acción que nosotros hagamos aquí tiene su correspondencia allí en lo alto, cualquiera. Mi palabra, mis sentimientos, mi pensamiento, cualquier acción que yo decida hacer, todo eso moviliza también un nivel superior. Por lo tanto, dice Ramjal, la propiedad del shofar al tocarlo aquí abajo y la fuerza de su raíz superior en el mundo espiritual es reforzar el bien y subyugar el mal. Ese es parte del objetivo, obviamente, la capacidad del shofar. Es que después del het de Adama Rishon, del pecado de Adama Rishon, el bien se mezcló con el mal y fue dominado y apresado por él, por el mal. Y en el momento de la entrega de la Torah, el bien salió del dominio del mal, se reforzó y gobernó. Y aunque no alcanzó aún a vencer y subyugar al mal, sí logró liberarse y salir de su prisión y fortalecerse. Y eso es muy interesante, cómo lo está definiendo Ramjal. Y el mal quedó separado de él y quedó en su territorio. Quiere decir aquí, nomás una cosa muy interesante. Ra nifrad mibenu ve omed bifnei atzmo. No están ahora entremezclados, están separados. Pero Leatit Labo dice, en la época del Mashiach, en el futuro por venir, este tikkun llegará a su totalidad. Entonces no es una cuestión de que cada uno tenga su ámbito, el bien y el mal, sino que el bien conquistará completamente al mal, quedando el bien en el dominio y gobierno absoluto. Ciertamente el primer refuerzo del bien se hizo por medio del shofar de Matan Torah, y esto es lo que dice allí. Vayei kol shofar, olech lehazek meod.
dice que Valleí con el shofar y fue la voz del shofar, cada vez se fortalecía más y más y más. Oleg de Hazdek Meón. Y la conclusión de este tikkun en el futuro, en tiempo de Mashiach, donde el bien logre, estamos hablando de conceptos eventualmente retóricos, ¿no? Una victoria total, también será por medio del shofar. Y esto se refiere al pasuk, y takabe shofar gadol. Esto lo trae el profeta Yeshaya, su capítulo 27, Ubayomahu, y takabe shofar gadol. Acontecerá que en aquel día sonará un gran shofar y ese será el Shofarosh el Mashiach, quiere decir el último de los sonidos. Y debido a que este tikkun será completo y total, cosa que no ocurrió en Matan Torah, ya que allí fue solo el comienzo, por eso se llama ahora Shofar Gadol, quiere decir un gran shofar. Sin embargo, se nos ordenó tocar el shofar en Rosh Hashanah para reforzar el tikkun realizado en Arsinai. O sea que Rosh Hashanah no tiene que ver con lo que es el tiempo futuro, ese gran shofar, sino a reforzar aquel momento fundacional que fue el Har Sinai y preparar así lo que próximamente será en la Lavó en el futuro cercano. Respecto a este tema que el shofar debilita las fuerzas del mal, hay otro punto que no mencionó explícitamente aquí en Derech Hashem. Cuando el shofar debilita las fuerzas del mal, lo hace también en un nivel individual dentro de cada persona, es decir, debilita el Yetzer Hara. Así como esto actúa en el plano general, también actúa en el plano individual. Entonces también ese shofar viene a disminuir sensiblemente todo lo que representa esa tendencia negativa que nosotros conocemos muy bien, porque nos acompaña desde la vida, desde que nacimos, que se llama Yetzer Hara. De modo que además de marear, de tratar de eh, lograr que el Satán se confunda eventualmente, de marear al Satán para que no acuse, también marea al Yetzer Hara para que no incite. Entonces, en última instancia, tenemos aquí, obviamente, que no solamente en el plano general está actuando el shofar, sino que también el shofar actúa en el plano individual. Y eso, obviamente, no es un tema menor. Y entonces aquí vemos toda la incidencia del shofar. Último párrafo de esta página 24. La explicación reside en que aquel primer Rosh Hashanah, como consecuencia del Het de Adama Rishon, el mal se reforzó y tomó el dominio del ser humano. O sea, una vez que el hombre desobedece la voluntad divina al tomar del fruto que le dijeron que no debería tomar, obviamente el mal se siente con el privilegio, comillas, de dominar al ser humano y al mundo. Y ahora, por medio del shofar, libera al hombre de aquella prisión mediante el refuerzo del bien y el sometimiento del mal. Y así lo explica, obviamente, en Kitsur Akabanot. Estamos ya en la página 25, si no me equivoco. Od Mevaer Sham Pen Pan Mesuyam, perdón. En el primer bloque nos dice así, Pan Mesuyam Beyinan Shofar, Shelom Mutgashkan. Allí nos explica un aspecto diferente con respecto al shofar que no ha sido acentuado acá. De ahí no, Peulosh el Adam Atzmo, Shegavar Bo Arra, Ajar Het Adam Rishon, toda la acción del ser humano, donde eventualmente ha sido dominado por el mal después del pecado de Adam Rishon, השופר מוציא אותו ממאסרו על ידי שמגביר בו הטוב וכופה בו את הרע. Ese shofar viene a sacar al ser humano de su encierro por medio, y a todo lo negativo, incrementando en él el bien y obviamente dominando al mal. Y así lo explica entonces en Kabanata Tekiot Shofar. Y allí nos dice el Ramjal, en el primer bloque de 30 sonidos, escuchamos en Rosh Hashanah el día domingo, hace nada más que 48 horas atrás, escuchamos en Rosh Hashanah 270 sonidos. El número 270 es expresado en letras Resh Ain, así dice Ramjal. Y Resh Ain significa la palabra Ra, que quiere decir mal, que anulan el Yetzer Ha-Ra, el impulso del mal, de la boda zara, de la idolatría. Entonces, dice, en las primeras 30 voces del shofar, 270 teromitim. Teromitim quiere decir, hay 270 sonidos. ¿Qué quiere decir esto?
En el tercer bloque de 30, perdón, en el segundo bloque de 30 sonidos, que es en el Musaf, hay también 270 sonidos para anular el Yetzer Hara del Gilui Arayot, de la promiscuidad. Y en el tercer bloque, que es en la repetición de la amidad de Musaf, hay también Ra, hay también Resh Ain, sonidos para anular el Yetzer Hara de Shetichut Damim, de asesinato. El último bloque son 10 sonidos. Son cuando se toca, cuando, perdón, se canta o se pronuncia el Kadish, Itkabal, para anular el Yetzer Hara de la Shonará. Por otro lado, las 10 veces que se toca Tasharat, de todos los sonidos del principio hasta el final, suma un total de la palabra Satán, 359 sonidos para anular la fuerza del Satán. Las 10 veces de Tashat más las 10 veces de Tarat, Tasharat es Tequía, Shevarim, Teruá, Tequía, una línea. La segunda, Tashat, Tequía, Shevarim, Tequía. La tercera, Tarat, Tequía, Teruá, Tequía. Todo eso lo hacemos a lo largo del recorrido. O sea, cuando escuchamos las primeras 30 voces, escuchamos todo eso en 3 circuitos. Tasharat, que son 4 sonidos, 4 voces de shofar, perdón, que 3 veces. Y por lo tanto son 12 sonidos. Tashat, Tequía, Shevarim, Tequía, que son 3 voces, por 3 veces, la primera vez, son 9 sonidos. Y Tarat, Tequía, Teruá, Tequía, que se hace la primera vez durante las tequiot que escuchamos sentados, son otros 9 sonidos. 12 más 9 son 30 sonidos. Lo que hace aquí el Ramjal es traer aquí no las voces, sino los sonidos del shofar, que no es lo mismo, y dice que todo esto representa toda esa manifestación del shofar y de cómo el shofar eventualmente viene a anular el Yetzer Hara que incita a las prohibiciones de las mitzvot a la labim ve a la asim, o sea, tanto las mitzvot negativas como las positivas. Hay otra manifestación más de este debilitamiento del mal, y es que también ocurre en un plano social mundial. Israel y las Umot HaOlam, y las naciones del mundo. Y a esto hacen referencia a los Jajamim, al darle un lugar tan extenso a este tema en la Amidad de Rosh Hashanah, en la que describen el fortalecimiento de Israel y el reconocimiento del reinado de Hashem por parte de todas las naciones del mundo. ¿Y qué dice la Amidad? La Amidad de Musaf y de Rosh Hashanah también, obviamente de Shacharit, nos dice a nosotros, Ubgen, un párrafo realmente hermoso, Tempach deja Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. והשתחוו לפניך כל הברואין, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. Asimismo, le pedimos a Todopoderoso, impone tu temor sobre todas tus creaciones, y se prosternarán delante de ti todos los seres, y formarán todos juntos un grupo para hacer tu voluntad con corazón íntegro. Quiere decir, Ubgenten Pachteja, aparece el concepto de paja, el temor a lo reverente, el temor a la existencia de un Dios superior, sobre todas tus maasejas, sobre todas tus criaturas. Vestajabu lefaneja cola veroy. Y todos, obviamente, habrán de prosternarse delante de ti, todos. Veyasu julam agudá ajá. Y todos habrán de unirse en un solo grupo, en una única unidad. ¿Y todo eso para qué? Las otras para cumplir la voluntad de Hashem. Estamos hablando aquí de que hay toda una expectativa que se dice en Rosh Hashanah y en Yom Kippurim, que tiene que ver un poco con el llamado del profeta Yeshaya, cuando en el capítulo 2 nos habla acerca de los tiempos postreros, de allá Beajarita Yamim, y será en los días últimos, Nahon Ye Arbet Hashem, estará establecido el monte de Dios, Benaru Elab Kol Hagoim, y allí habrán de dirigirse todas las naciones. Y van a decir ellos, de Juben el Ja, vete a Jacob, de Juben el Ja, Beor Hashem, casa de Jacob, vayamos en función de la luz de Dios, de Yorenu Midrahab, y aprendamos de sus caminos, y Mitzion Tetse Torah, Udvar Hashem Yerushalayim, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Yerushalayim. Estamos hablando aquí de una configuración mundial en la cual esta plegaria nos dice, mamás, en este sentido, Tempach deja al colma hacer que el temor de Dios, no el temor del miedo, sino el temor reverencial,
se imponga sobre toda la creación. Vishtahabule faneja cola beruim, y que todos y cada uno de los seres humanos puedan verdaderamente prosternarse ante un solo Dios, ante el verdadero Dios, de Yasuhula Magutahat, y fundamentalmente poder hacer la confluencia en el concepto de la unidad. ¿Para qué? Todo eso para hacer tu voluntad con corazón limpio. En resumen, el fortalecimiento del bien y el debilitamiento del mal que genera el shofar ocurre en niveles y planos. Primero en el plano del mundo espiritual superior, debilitando al mal en su parte. Luego se manifiesta en el plano del juicio, mareando, confundiendo al Satán para que no acuse. También se manifiesta en el plano individual del ser humano, mareando al Yetzer Hara nuestro para que no incite. Y también en el plano social, eventualmente fortaleciendo a Israel y haciendo que las naciones del mundo reconozcan el reinado y la unicidad de Hashem. No es un tema aquí de política, es un tema espiritual, el cual está hablándonos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es ese punto. Y por eso estudiamos hoy, volvemos ahora para atrás, son tan amables, el segundo punto de la tercera sección, donde volvemos para saber entonces lo que decía ese punto, en la página, estamos, 19, página 19, donde dice el segundo punto, fortalecer el bien por sobre el mal. Hemos visto toda la explicación que trae el Ramjal y todas las explicaciones sobre el Ramjal, por dicho, que se han citado en forma excelente. Entonces, se nos habla fortalecer el bien por sobre el mal. Leagvir Atov al Arra. Y seguimos ahora con el texto principal en la página 21, si no me equivoco, página 22, perdón, página 22, sí. Y someter a las fuerzas del mal. Someter a las fuerzas del mal. Aquí hablamos del bien y del mal todo el tiempo y de cómo poder someter esas fuerzas que desde un principio estaban en una suerte de confrontación. Con el pecado de Adán Rishon estudiamos, el mal superó al bien. Y la idea es que en el monte Sinaí volvimos a equilibrar. El bien y el mal están confrontándose en el momento que el hombre puede elegir. Y seguramente en Yemot HaMashiach ya no habrá necesidad de confrontar porque el bien tendrá eventualmente su supremacía. Someter a las fuerzas del mal y quitar, dice el Ramjal, la fuerza de los acusadores. Akoach Meamekatre. Y ahora llegamos al tercer punto, esta tercera sección. Y aquí nos dice en la página 24 arriba, el punto número 3, si son tan amables, me acompañan, y dice entonces, tener la intención de que Hashem, Ishtabach Shemo, de que el Todopoderoso, bendito sea su nombre, haga uso de su excelsa superioridad para conducir con la soberanía absoluta de su unicidad y deje de lado la transgresión, de la abor al pesha. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logra todo esto? Y nos dice el Ramjal, y todo esto se logra a través de esta mitzvah, siempre y cuando esté acompañada de la teshuvah, arrepentimiento de Israel, tal como es apropiado. Y los detalles de este asunto son acorde a los detalles del tikkun, reparación, bi drahab, en sus diferentes aspectos y caminos y formas. Entonces, aquí llega al final esta parte, esta segunda parte, en la cual estamos viendo de cómo el shofar, eventualmente, y Rosh Hashanah, nos ayudan, obviamente, a ingresar en este mundo. Vamos a volver entonces ahora al comienzo de esta página para poder entender un poquitito lo que Ramjan dice. En la página entonces, el punto número 3, en la página 24, donde nos dice tener la intención de que Hashem, Ishtabach Shemo, haga uso de su excelsa superioridad para conducir con la soberanía absoluta de su unicidad y deje de lado la transgresión. ¿Qué significa todo esto? Eventualmente vimos la fuerza del mal y entonces aquí el llamado 21, Anagata Mishpat,
estudiamos la conducción de la justicia y Anagata y Hud, dice, para entender este tema en profundidad, hay un artículo final aquí que lo vamos a ver después, pero mientras tanto dice, este es el tercer y último punto que enumeró Ramjal respecto al impacto que genera el shofar. Bien, o sea, estudiamos 3 puntos, ayer estudiamos el 1 y comenzamos el 2, hoy explicamos el 2 y ahora comenzamos a explicar el tercer punto. El tercer punto es el que acabamos de compartir con ustedes, tener la intención de que Hashem, Yistabach Shemo, haga uso de su excelsa superioridad para conducir con la soberanía absoluta de su unicidad y deje de lado la transgresión. Y todo esto se logra a través de esta mitzvah, la mitzvah del shofar, por supuesto, y cuando esté acompañada de la teshuvah de Israel, tal como es apropiado. Muy bien. Entonces, nos dice aquí el comentario, este es el tercer y último punto que enumeró Ramjal respecto al impacto que genera el shofar. De acuerdo a este lenguaje que utilizó, haga uso de su excelsa superioridad, Dios, para conducir con la soberanía absoluta de su unicidad. ¿Sí? O sea que tiene que ver de Taken Olam Malchut Shaddai, que este mundo esté dirigido solamente por un solo creador, obviamente. Claramente dice en este sentido, está haciendo referencia a la acción de Anhagat Aifud. Anhagat Aifud es la conducción del Ifud. Ifud significa de la unicidad. Para poder comprender este punto, nos dice nuestro comentario, es necesario leer la introducción en donde desarrollamos este tema. Allí explicamos que Anhagat Aifud, estudiamos al principio en el Beta Knesset, todavía cuando era Rosh Hashanah. Allí explicamos que Anagata y Hud influencia sobre Anagata Mishpat. Anagata y Hud es cómo se conduce el Todopoderoso. Anagata Mishpat es la conducción de la justicia. El sentido de Yom Adin, de Rosh Hashanah, es esa justicia, ese juicio que se va prolongando a lo largo de estos 10 días para llegar a su último día, enarbolado obviamente en el sentido de Yom Kippur. Entonces, para poder comprender este punto, es necesario leer la introducción en donde desarrollamos este tema. Allí explicamos que Anagata y Hut influencia sobre Anagata Mishpat con el objetivo de aumentar el nivel de Rahamim. O sea, la conducción individual de Kadosh Baruj Hu, esa unicidad, influencia sobre la conducción del juicio de la justicia. ¿Para qué? Para que eventualmente pueda haber dentro del rigor del juicio que pueda caber Rahamim. Y detallamos que esta acción tiene 2 niveles. Uno es la amtaká. Amtaká viene de matok, y esa amtaká significa que endulza el juicio con Rahamim. Y por otro lado, hay otro concepto que se suma aquí que se llama bitul. Bitul es que anula, levatel. En este caso, que pausa el juicio momentáneamente para conducir solo con gesed puro. Quiere decir que aún estando en el proceso más riguroso del juicio, hay un bitul, hay una voluntad divina de querer pausar el juicio para que dé lugar, ¿no es cierto?, a que aparezca el gesed, y por eso hablamos siempre en la Selijot, que el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, el Todopoderoso que está sentado sobre el trono de la misericordia. De acuerdo al lenguaje que Ramjal utiliza aquí, parecería ser, estamos en la página 26. De acuerdo al lenguaje que Ramjal utiliza aquí, parecería ser que está haciendo referencia a que el shofar activa la acción de bitul. O sea que, eventualmente, la amtaká viene del shamay. La metikut viene del shamay. Ahora, el bitul parecería ser el medio por el cual el shofar, comillas, logra interceder. Y lo mismo en Da'at Bunot, que escribe Ramjal, por supuesto, que al explicar la acción del bitul recurre exactamente al mismo dicho que Jajamim utilizaron en el Midrash respecto al shofar. Omed mikisedin beyoshev al kiseh Rahamim, como decíamos recién. ¿Qué significa ese bitul? Que en el momento del juicio, el juez supremo deja su trono de din para pasar al kiseh, a su trono de Rahamim. El Melech Yoshev al kiseh Rahamim. Incluso cuando Hashem somete a juicio a sus criaturas, explicaba allí al Ramjal, su intención oculta es solo apiadarse de ellos y beneficiarlos.
Por lo tanto, a veces cuando él vea que los procesados no pueden soportar el juicio, se conducirá hacia ellos con rajamim y retirará por completo el juicio. Interesante. Y sobre esto fue dicho, Omed Mikisedin Beyoshev al Rajamim. Se levanta del trono del juicio y se sienta en el trono de Rajamim. Por lo tanto, por lo que tanto de nuestro, tanto de, por lo que tanto de nuestro Derech Hashem y este Da'at Emunot, parecería ser que el shofar genera la acción de bitul en la que se anula el juicio. Anular significa encontrar el lado positivo en ese juicio de lo negativo. Pero por otro lado sabemos que esto resulta imposible, ya que siendo Rosh Hashanah el día del juicio, no tiene sentido que se anule el juicio. Esto parecería ser una contradicción. Rosh Hashanah es Yom Adin, y por lo tanto no se puede anular el juicio. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Tenemos que decir que el shofar lo que genera no es la acción de bitul, sino la amtaká. O sea, aumenta el nivel de amtaká, de metikut, de endulzar el sentido del juicio, el nivel de rajamim en el juicio, aquello que me permite a mí tener un respiro de lo que representa el rigor. De modo que sigue siendo un día en el cual se hace juicio, o sea, no se puede anular el juicio definitivamente, pero gracias al shofar despertamos un aumento de rajamim en el juicio. También vimos que si el nivel de iluminación e influencia de Anagata y Hud, iluminación e Arat Panim, de revelación, la presencia de Dios, en esa conducción superior sobre Anagata Mishpat, sobre la conducción de la justicia, aumenta demasiado, la Amtaká se convierte en Bitul. Entonces, cuando verdaderamente logramos esa conexión, esa conjunción con la conducción más elevada, que es de la unicidad del Todopoderoso, entonces logramos que esa metikut, esa antaká, eso que logramos endulzar a través de nuestro shofar, logra el bitul, logra la anulación. Entonces podríamos decir que lo que Ramjal está haciendo referencia aquí es al shofar Gadol Shel Mashiach. Tal vez está hablando ya del ideal, que lo explicó en Mahamara Jochma, en donde efectivamente ocurre el Gilui de Anagata y la revelación de Dios, tal cual, tal lo que está escribiendo. Y si bien el shofar que nosotros tocamos hoy no genera esa acción en el presente, ese shofar que tocamos en Rosh Hashanah sí refuerza y prepara para que esa acción llegue Leatit Lavo en un futuro por venir, en su momento indicado, tal como lo dice el Mahamara Jochma, se nos ordenó tocar el shofar en Rosh Hashanah para preparar así lo que próximamente se hará en el futuro por venir, Leatit Lavo, que es el shofar. Muy interesante que todo es una preparación para lograr obviamente un objetivo. Y quizás este es el motivo por el cual Ramjal inicia este último punto del shofar, a diferencia de los anteriores puntos, como Uleit Kaven, tener la intención. Así empezó, mamás, tener la intención de que Hashem Ishtabach Shemo haga uso de su superioridad, tener la intención, ya que no es lo que se está generando ahora mismo en presente, sino teniendo la intención de que se genere esto en el futuro cada vez más cercano. Bimberá Bellameno dice en nuestro comentario. A ver. Y entonces, obviamente, hasta aquí nosotros llegaremos hoy, Besrat Hashem, y eventualmente ya comenzaremos mañana la continuación de este escenario, me parece muy especial, en donde obviamente vamos a poder seguir estudiando. Estamos en la página, comienzo de la página 27. Para todos aquellos que van a seguir, pueden pedir el material. Ya estamos por terminar con esta parte. El material lo podemos pedir, yo lo mandé anteriormente, a los que van a participar, por supuesto, a info arroba mecorjaim con K, mecorjaim todo junto, .com. Lo escribo eventualmente para que todo el mundo tenga info arroba para que lo puedan recibir y puedan info arroba mecorjaim.com. Aquí pueden pedir el material que estamos estudiando, solamente para quienes participan. No tenemos posibilidades de poder compartirlo fuera de nuestro número. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos
Y bueno, mañana tendremos el próximo encuentro, si Dios quiere. Gemar Hatimatová, muchas gracias por estar acompañándonos. Y por supuesto, mañana tendremos un próximo encuentro. Bezrat Hashem. Veremos la hora, probablemente sea la misma hora o puede ser un poco más tarde. Muchas gracias a todos. Que tengamos Shana Tová, Umetuká. Gracias. Ujú. Te lo creo que Ramjal fue un ángel. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Lo tiene que pedir Evita a este mail. Yo no se lo puedo mandar. Sí, sí, pídanlo al mail, por favor. No, no me lo pidan a mí porque no puedo entregar. ¿Bien?